Poesía, teatro e incluso novela picaresca son los géneros que podemos disfrutar en esta exposición La literatura española de Carlos I, una exposición que estará presente en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura hasta el próximo 16 de agosto. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia hoy aquí en la inauguración de esta nueva exposición con el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua, la literatura española en la época de Carlos I. Yo sí que quiero agradecer a Gonzalo su presencia, además ha hecho un esfuerzo importante hoy por estar aquí, porque estaba en Madrid en la Complutense en una serie de actuaciones suyas propias de su labor, también a Luis, que ha venido también a estar aquí. Y bueno, pues una exposición que fruto de esa colaboración que se lleva muchos años teniendo desde el Ayuntamiento de Aranda de Duero y el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua Española, pues nos lleva a traer varias exposiciones anualmente a la ciudad. Una colaboración que el Ayuntamiento está muy contento, que va a seguir estando presente y haciendo pues todas las actividades que se puedan hacer de la mano de ellos. Sí que, bueno, ahora Gonzalo nos explicará un poco todo lo que hay libros bastante interesantes, bueno, veremos cosas de Lazarillo de Tormes, veremos también, bueno, pues de la conquista de México, Hernán Cortés, bueno, pues también del Testamento de Carlos V, un libro muy interesante. Y bueno, pues como digo, también interesante es que esta exposición precisamente nace aquí, nace en Aranda de Duero y luego de manera itinerante irá yendo a diferentes sitios, pero bueno, pues una de las importancias que para nosotros tiene mucho valor también. Veréis libros bueno, pues, que tiene el Instituto y que tiene Gonzalo y también libros que hay aportados por la Biblioteca de Aranda de Duero. Y yo simplemente pues darle el paso a Gonzalo y que nos pueda explicar más técnicamente todo lo que tenemos hoy aquí. Verdaderamente la relación del Instituto con Aranda lleva ya años fructíferos y estamos seguros que en el futuro seguirá siendo así. Y nos satisface mucho precisamente esta exposición iniciarla por Aranda de Duero. No es la primera exposición, ni el primer ciclo, ni el primer eje nuestro que comienza por Aranda de Duero. Y eso ya resulta muy significativo. Vamos a ver, la literatura española en época de Carlos I. Al pasado se puede volver con afán de recuperación o se puede volver para constatar su modernidad. Y esto es lo que constatamos en esta exposición. La literatura española en época de Carlos I sigue siendo nuestra literatura. No se puede hablar de poesía española sin hablar de lo que supuso Garcilaso de la Vega, que es nada menos que la entronización del endecasílabo en la literatura española y la reculturalización, la recuperación de los temas grecolatinos. No se puede hablar de poesía española, en cualquier antología de poesía española estará este madrigal de Gutiérrez de Cetina. Es decir, algunos de los poemas, no ya Garcilaso, algunos de los poemas que se escriben en época de Carlos I siguen vigentes y están en cualquier antología. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos. Si de la poesía nos pasamos a la prosa, los hermanos Valdés, Juan y Alfonso de Valdés, que son autores que forman parte del canon, no solo forman parte del canon de la literatura española, sino que de algún modo lo han creado. Aquí Juan de Valdés, en el Diálogo de la Lengua, enuncia lo que él entiende por escribir bien en español, que sigue siendo una regla perfectamente vigente. Para deciros la verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. Solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir y dígolo cuanto más llanamente me es posible, porque en ninguna lengua está bien la afectación. Esto es una norma de estilo, es la norma renacentista, pero quien la fija por escrito es Juan de Valdés. El estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. Solamente tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir y dígolo cuanto más llanamente me es posible. La poesía, la prosa doctrinal y el teatro. Aquí recurro a palabras de Cervantes. En el prólogo de 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, que ya el título es un alegato contundente, Cervantes explica: tratóse también de quién fue el primero que en España sacó las comedias de mantillas y las puso en toldo y vistió de gala y apariencia. Yo, como el más viejo que allí estaba, dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda, varón insigne. Es decir, el teatro español empieza en época de Carlos I, el gran teatro español. No estoy hablando del teatro medieval. El teatro de la modernidad empieza en Lope de Rueda, sigue con Torres Narro y llega a la Trinidad de Oro con Gil Vicente. En fin, yo decía antes la modernidad de esta literatura. En una de las vitrinas veréis que, por ejemplo, los primeros libros del exilio español fueron precisamente las canciones líricas de Gil Vicente. El primer libro que se recupera en el exilio, la editorial Séneca, en enero de 1940, son las canciones líricas de Gil Vicente. Y veréis algunas otras ediciones de Garcilaso de la Vega, también hechas en el exilio. Que es así de sencillo. La literatura en época de Carlos I sigue siendo nuestra literatura. Yo cuando escribo procuro atenerme al molde que fija Juan de Valdés. Ha sido siempre mi ideal de escritura, Y cuando alguien me habla de algún poema, pues tengo muy presente el nombre de Gutiérrez de Cetina o el de Garcilaso de la Vega. En fin, las églogas de Garcilaso, el dulce lamentar de dos pastores, Calisto y Nemoroso juntan, el dulce lamentar de dos pastores he de cantar sus quejas imitando, cuyas ovejas, al cantar sabroso, estaban muy atentas los amores de placer olvidadas, escuchando. Está todo ahí, está todo en la época de Carlos I, y la historia, pues nace ramas de la historia que tienen validez universal. La historia americana nace en época de Carlos I. En fin, ahí están las cartas de Hernán Cortés, el libro de López Gómara, Bernal Díaz del Castillo. Son historiadores señeros para el canon occidental. De manera que yo creo que es una exposición muy oportuna. Acabo como empecé, que es lo que recomendaba Mateo Alemán, enlazar el final con el principio. Y el final es nada menos que el Lazarillo de Tormes. Esa vitrina es una vitrina antológica. Sabéis que el Lazarillo, las primeras ediciones que nosotros conocemos, 4, son de 1554. Hay constancia de una perdida del 53 y la primera edición del Lazarillo perdida tiene que ser de 1550. El Lazarillo se deja enseguida de editar porque Valdés lo mete en el índice expurgatorio de 1559. A partir de ese momento, a López de Velasco, que es de Vinuesa, tipo muy interesante,
ahora es de Soria, pero en aquel momento era de la demarcación de Burgos. López de Velasco lo corrige y a partir de ese momento todos los lazarillos que se editan en España son los lazarillos corregidos o castigados, como se llamaba, el lazarillo de la Inquisición. Ahí en esa vitrina tenéis el facsímil del lazarillo de Barcarrota, el último que apareció. Están las primeras ediciones del lazarillo castigado. El lazarillo ya no se vuelve a editar en España íntegro hasta la edición de Fouché del Bosch de 1900 y de Bonilla San Martín, que también están ahí. Y luego hay un despliegue dentro de lo que permite una vitrina de ediciones populares hispanoamericanas. El Lazarillo sigue siendo uno de los libros más leídos de la literatura universal. Y, en fin, esto es lo que recoge esta exposición. A mí me parece verdaderamente una exposición que abre muchas perspectivas, que pone muchas cosas en su sitio, insisto en ello. Literariamente, la época de Carlos V no se trata de recuperar algo del pasado, sino de subrayar su vigencia y su modernidad. Y vuelvo a repetir que me satisface mucho que empecemos esta exposición precisamente por Aranda del Duero.